Hermanos, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes. Y bueno, así como dijo David, ¿verdad? Ya varios años de conocernos, ¿verdad? Me acuerdo cuando David llegó a Impacto Tegucigalpa. Efectivamente tenía 14 años. 14 años él. Yo estaba un poquito más grande, ¿verdad? Y empezamos a estudiar la palabra, íbamos a los hospitales a predicar el evangelio, a las escuelas, o sea, tantas experiencias lindas. Son bendecidos, hermanos, por los pastores que tienen. Son hombres de buen testimonio, probados, ¿verdad? También tanto a David y Ariel fueron mis estudiantes en varias de las clases en el seminario. Y bueno, le doy gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Y que el Señor los haya llamado al ministerio y que estén sirviendo acá en la iglesia aquí en Choluteca. Queremos expresarles, hermanos, que a la iglesia de San Pedro, que la iglesia de San Pedro los ama, y hoy en este mismo instante están orando por ustedes, y damos gracias a Dios porque a lo largo de los años nos ha concedido como iglesia poder participar en el apoyo acá a la iglesia, pero ciertamente tenemos que visitar más. Esa es la lección que me llevo. Ahora tenemos que venir más seguido. Entonces les pedimos que oren por nosotros y que oren para que ese deseo se pueda cumplir. Antes de entrar en nuestro tiempo de estudio bíblico, quisiera invitarles, hermanos, a que me pudieran acompañar en oración, de manera que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones por medio de la exposición de su palabra. Oremos. Señor, tú eres grande. Tú eres el soberano, infinito, Rey de reyes y Señor de señores. Tu gloria y tu majestad no tienen comparación. Recuerdo esa visión de Isaías en el templo, cuando vio a aquellos serafines, esos ángeles, Señor, esos seres tan portentosos y maravillosos, que delante de tu santidad ni aun ellos la podían contemplar, y con sus alas, Señor, con dos tapaban sus rostros y con otros dos tapaban sus pies, y con las otras dos volaban y clamaban: Santo, Santo, Santo. Realmente ese es el Dios que tú eres, un Dios digno de ser reverenciado, digno de que se le dé toda la gloria. Tú lo mereces, Señor. Padre, al mismo tiempo, Señor, reconocemos nuestra humana debilidad, Señor, y que muchas veces por nuestro pecado no te damos, Señor, a ti la gloria que te mereces. Y ruego que este texto que vamos a estar estudiando el día de hoy pueda confrontar nuestros corazones y conducirnos, Señor, a una mayor y mejor adoración hacia ti. Oro, Señor, que nos concedas poder ver la gloria de tu nombre, Señor, en estos textos, y que podamos tomar decisiones en nuestra vida para honrarte, Señor, que traigas arrepentimiento a nuestros corazones. Padre, oro que tu palabra nos transforme, que renueve nuestra manera de pensar, que nos guíe, Señor, a contemplar, Señor, tu gloria. Padre, háblanos, Señor, y cámbianos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estar estudiando, hermanos, una sección que es muy confrontadora en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento. El profeta Malaquías profetizó en un tiempo donde tanto el sacerdocio como la nación de Israel se habían apartado de la ley del Señor, y los sacrificios en el templo se habían convertido en meros rituales religiosos en lugar de expresiones de fe y amor sincero hacia el Señor. Es debido a este pecado de la nación de Israel que el Señor, a través de Malaquías, le hace una fuerte reprensión al pueblo, y estas reprensiones se agrupan al menos en 6 disputas que tiene Dios con el pueblo de Israel. ¿A qué me refiero con disputas? Es que Dios hace una declaración al pueblo, el Señor confronta un pecado del pueblo, pero el pueblo responde con una negativa
sin reconocer lo que Dios les está diciendo. Entonces vemos la dinámica a lo largo de todo, esa misma dinámica a lo largo de todo el libro de Malaquías. Dios hace una declaración, el pueblo responde de una manera negativa. Dice el pueblo: ¿en qué hemos hecho eso que tú nos estás diciendo que hemos hecho? Y luego el Señor da una declaración final. Y es así a lo largo de todo el libro. El Señor está confrontando el pecado del pueblo. Tristemente, los israelitas tienen un corazón duro. Ellos no son humildes y por eso ellos responden en base a esa soberbia al Señor. La primera de estas disputas la encontramos en los versículos 2 y 3. Y rápidamente quisiera que lo pudiéramos leer, hermanos, si pueden abrir sus Biblias en Malaquías, capítulo 1. En el versículo 2 y 3 vemos esa primera disputa que tiene el Señor con su pueblo. Él le dice en el versículo 2, el Señor, del capítulo 1 de Malaquías: yo os he amado, dice Jehová. Entonces vemos la declaración del Señor. Es preciosa, hermanos. Esto es hermoso. El Señor le está diciendo a su pueblo: yo te he amado. ¿Qué cosa mejor puede una persona, qué cosa mejor puede ocurrir en la vida de una persona del hecho de ser amada por Jehová? Que Dios nos ame. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a su pueblo. Le está diciendo: yo os he amado. Sin embargo, miren la respuesta del pueblo: pero ustedes dijeron: ¿en qué nos has amado? Ellos no se sienten amados, o ellos no reconocen ni ven cómo el Señor los ha amado. Ellos responden de una manera bien altanera: ¿y en qué nos has amado? Y entonces viene el Señor y contesta con otra pregunta y les dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Entonces, ¿cómo era que el Señor les había mostrado a ellos el amor que les tenía? Habiéndolos escogido. Y Él les recuerda al patriarca Jacob. Y es interesante que el Señor mencione a Jacob, porque Jacob era aquel hijo de Isaac que era engañador, que a través de engaño logró comprar la primogenitura de su hermano y luego engañó a su padre para apropiársela. Entonces, sin embargo, al final, la razón por la cual Dios permite todo eso en la vida de Jacob era porque Dios al final era a él a quien lo había elegido. Con todo y su pecado, Dios había elegido a Jacob. Y Israel no era diferente. Israel era exactamente igual que Jacob. Eran pecadores y con un corazón duro. Sin embargo, el Señor los había amado a ellos. Hermanos, ¿y quién de nosotros está aquí porque haya sido bueno? Somos pecadores que hemos sido lavados, que hemos sido perdonados por la pura gracia de Dios, porque el Señor nos amó. Ahora, ante el amor que Dios les había manifestado a los israelitas en haberlos escogido como su pueblo, ¿cómo debían de haber respondido ellos? ¿Cómo deberían de haber respondido ellos al amor que el Señor les había manifestado? ¿Cómo debemos de responder nosotros al amor que el Señor nos ha mostrado? Con amor, ¿no es así? Nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿no es así? O sea que la respuesta del amor que hemos recibido de Dios, de la gracia que hemos recibido de Él, del perdón de nuestros pecados, de la obra que Él ha hecho para sacarnos del lodo y del hoyo, debería de ser de obediencia, alabanza, consagración. Eso debería de ser nuestra respuesta ante el amor que Dios nos ha dado, que nosotros le amemos a Él. Y eso es lo que debía de hacer Israel también. Como resultado del amor que habían recibido de parte del Señor en haberlos elegido como su pueblo de entre todas las naciones, el resultado debía de ser amor de ellos hacia el Señor. Sin embargo, tristemente, vemos
exactamente lo opuesto. En lugar de amar al Señor, lo menosprecian, lo desprecian. Y eso es lo que vemos en la segunda disputa que tiene el pueblo con el Señor, o el Señor con el pueblo. Miren el versículo 6, de ahí mismo del capítulo 1 de Malaquías. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis lo cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermanos, en el texto que acabamos de leer, que son apenas 9 versículos, vemos 16 expresiones de menosprecio que estaba exhibiendo el pueblo de Israel hacia el Señor en su adoración. Escuchen, en 9 versículos, 16 manifestaciones de menosprecio hacia el Señor. Realmente esto es muy triste, porque, como les decía, en lugar de ellos amar al Señor por todo lo que había hecho con ellos, se pueden imaginar, el Señor escogió a Jacob. De Jacob salieron las 12 tribus. Ellos acabaron como acabaron en Egipto, donde fueron preservados durante los tiempos de sequía. Ahí crecieron y se volvieron una gran nación. Cuando fueron esclavizados, Dios les mandó a Moisés para sacarlos. El Señor abrió el mar Rojo delante de ellos y los condujo a la tierra donde fluye leche y miel. El Señor prosperó, bendijo a su pueblo. El Señor le demostró una y otra vez su amor. Pero ¿cómo le pagaron ellos al Señor? ¿O cómo le están pagando aquí? Con desprecio, con menosprecio. Realmente que es muy triste la condición espiritual en la que se encuentra la nación acá. Ahora, este es un mensaje en particular a los sacerdotes, porque le dice el Señor: a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y es que ahí nos revela en cierta medida las diferencias que existen entre el antiguo pacto, el pueblo del antiguo pacto, y nosotros que somos el pueblo del nuevo pacto. O sea, ¿cuál es la diferencia? Primero, en este tiempo, el sacerdocio constaba de aquellas personas que eran llamadas de la tribu de Leví. O sea, los sacerdotes eran los levitas. Y los levitas tenían la responsabilidad de ofrecer los sacrificios a Dios en el templo. Ahora, hoy en día, entre los creyentes del nuevo pacto, ¿quiénes son los sacerdotes? ¿Hay alguna tribu aquí que sean los escogidos de Dios para ser los sacerdotes? ¿Quiénes son los sacerdotes en el nuevo pacto? Dice 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el nuevo pacto, cada cristiano es un sacerdote, real sacerdote. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos el sacerdocio de Dios. Ahora, otra cosa que vemos ahí era que ellos estaban menospreciando el nombre del Señor, en que los sacerdotes iban y ofrecían a Dios sacrificios inmundos, lo hurtado, lo cojo. Porque en este tiempo todavía había que ir a ofrecer sacrificios en el templo. Sin embargo, eso ya no es necesario hoy en día, porque el sacrificio suficiente por los pecados ya fue entregado una vez y para siempre, que fue el sacrificio de Jesucristo. No necesitamos más ir a ofrecer corderos, bueyes, machos cabríos y derramar su sangre, porque aquel a quien esos sacrificios apuntaban, que Jesucristo, ya derramó su sangre una vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados. Entonces hay diferencias. Ahora, ¿eso significa que como sacerdotes hoy en día no hay sacrificios que debamos ofrecer al Señor? Por supuesto que no. Sí hay sacrificios. ¿Cuáles son? Romanos 12:1 nos lo dice. Os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo. Muy similar a lo que estamos viendo aquí, porque en base a la misericordia, al amor que el Señor nos ha manifestado, a la gracia que Él nos ha dado, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Eso es todo nuestro ser, eso es toda nuestra vida. Os presentéis como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios espera de nosotros? Una vida consagrada, una vida de santificación, una vida entregada al Señor. Eso es lo que debemos ofrecer al Señor como creyentes del nuevo pacto, como resultado del amor que hemos recibido de Él. Ofrecer sus cuerpos, ofrezcan todo lo que ustedes son, una vida completamente entregada al Señor. Ahora, vale la pena que podamos ver esas diferencias. Ahora, los principios que encontramos aquí con respecto a lo que Dios espera del sacerdocio, como Dios grande, como Rey grande que Él es, son los mismos. Dios espera de nosotros que le demos la gloria, la reverencia que Él se merece, como el Señor y Dios de toda la tierra que Él es. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo Dios está confrontando al pueblo, primeramente en que no le están dando la honra que Él se merece, y el Señor ejemplifica la honra que Él espera de su pueblo con la honra que de pronto muchas veces manifestamos en las relaciones humanas con otras personas. Dice el Señor, si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, entonces el Señor está diciendo, si yo soy Padre, entonces ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, ¿recuerdan ustedes el quinto mandamiento? ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honra? Honra es respeto, honra es cuidado, honra es estima. Esto es honra. Nosotros debemos honrar a nuestros padres. Debemos de cuidar de ellos, suplir para sus necesidades. Eso es el llamado que tenemos como hijos. Por supuesto, en el caso de Dios, Él no tiene ninguna necesidad, ¿verdad? Entonces, cuando Él está hablando aquí de la honra por parte de sus hijos, está hablando acerca de la reverencia, el respeto y la estima, el amor que debería de manifestar su pueblo hacia Él. Pero el Señor les está diciendo, si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está la estima que yo debería de recibir por parte de ustedes, mis hijos? Y es cierto, el Señor es Padre en el sentido de que Él es el creador de todo, ¿no es así? Pero creo que aquí está hablando de manera particular en el sentido de la relación de padre e hijo que Él tenía con su pueblo. ¿Qué hemos llegado a hacer nosotros en Cristo Jesús, hermanos? ¿Se acuerdan lo que dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos
hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos. En que fuimos adoptados dentro de la familia de Dios. ¿Y qué debemos de darle nosotros a Dios como hijos suyos que somos? Honra. Toda nuestra reverencia. Él debe de ser lo más precioso, lo de más valor, lo más estimable a nuestros ojos. Eso es lo que debería de haber sido el Señor para su pueblo. Sin embargo, ellos lo miraban de menos. Menospreciaban al Señor. Decía el Señor: si yo soy Señor, valga la redundancia, ¿dónde está mi temor? Ese Señor es la palabra que habla acerca del dueño de los esclavos. Ese sistema de la esclavitud estaba vigente en ese contexto. Créanme, hermanos, que el sistema de la esclavitud realmente es un sistema amoral que es bueno o malo dependiendo de su amo. O sea, si usted tiene un amo malo, entonces ser esclavo es malo. Pero si usted tiene un amo bueno, entonces ser esclavo es lo mejor que le puede pasar. Ahora, las personas que estaban en esclavitud, en este contexto, ¿qué le daban a su amo? ¿O qué tenían hacia su amo? Les manifestaban temor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban en la mano de su amo. O sea, su amo podía hacer con ellos lo que quisiera. No querían ofenderlo, seguramente, porque de pronto sabían de que podía venir una reprimenda severa. Y como creyentes, hermanos, en Cristo Jesús, es cierto, nosotros somos profundamente amados por el Señor, y el Señor no siempre nos da lo que nos merecemos, ni nos da conforme a nuestras obras. Nuevas son sus misericordias cada mañana, pero eso no significa que no estamos en su mano, y que si el Señor así lo decide, Él puede quebrantarnos por nuestro pecado y permitir que recibamos las consecuencias de ellos y disciplinarnos. Y nosotros, como creyentes, deberíamos de vivir con el temor del Señor, no para apartarnos del Señor, sino para huir del mal, apartarnos del mal, porque no queremos ofender al Señor y porque sabemos que si el Señor, hermanos, miren, si el Señor quisiera disciplinarnos con la muerte, lo puede hacer, como lo hizo con los corintios, que tomaban la cena del Señor indignamente. ¿Y qué hizo el Señor? Algunos de ustedes, por tomar la cena del Señor de manera indigna, ya están debilitados, otros enfermos, y unos ya duermen. O sea, el Señor se los había decidido llevar por causa de su pecado. Pero muchas veces nosotros no vivimos en el temor del Señor, y por eso somos tan indiferentes hacia el pecado y lo tomamos a la ligera. Pero realmente el Señor podía disciplinar nuestro pecado llevándonos si Él quisiera, o trayendo una enfermedad, quebrantándonos en nuestra vida, por supuesto para nuestro bien, para arrepentimiento. Pero no sé si les pasa a ustedes como yo con mis hijos, ¿verdad? Yo les digo a mis hijos: ¿cómo quieren aprender? ¿Por el consejo o por la vara? Y hoy le pregunto yo al pueblo del Señor aquí: ¿cómo quiere aprender? ¿Cómo queremos aprender, hermanos? ¿Por el consejo o por la vara? Pero si nosotros no queremos hacer caso al consejo, la vara va a venir, y eso nos debería de causar temor. La palabra en el griego que se traduce como temor es phobos. Nos deberían de temblar las piernas, hermanos, de ofender al Señor. Si no recibimos lo que merecemos por nuestros pecados, es por la pura gracia de Dios, porque el Señor es misericordioso. Pero nunca deberíamos de ser como Sansón, de tomar la misericordia y la gracia de Dios como una excusa para pecar. Peco porque de todos modos yo sé que el Señor me perdona y no voy a recibir lo que me merezco. Esa no es una mentalidad correcta. Entonces, el Señor, que pide de su pueblo como padre que es, como el hacedor, el protector y el proveedor de su pueblo, que su pueblo lo honre, que su pueblo lo estime, pero su pueblo no lo está estimando, no tiene temor de Él. Es increíble que es muy probable que ellos sí estuvieran dispuestos a darles estas cosas a sus padres terrenales y a sus señores terrenales, pero no a Jehová, no al Señor, como muchas veces nos puede pasar a nosotros.
que de pronto estamos dándole más, mostrándole mayor entrega a personas, a hombres, que al Señor. Creo que la idea de la esclavitud, creo que calza muy bien con el concepto de trabajo hoy en día. Es muy probable que los que somos empleados o los que son empleados acá manifiesten mayor entrega, disciplina en sus labores terrenales de su servicio y entrega al Señor. A veces se ven cosas sencillas, hermanos. ¿Por qué no llegamos tarde al trabajo, hermanos? Solo ponernos a pensar así. O sea, para los que tienen horario, les toca llegar a cierta hora, ¿por qué no llegamos tarde? Pues podría ser que alguna me agarre algo, pero extremo, pero normalmente, ¿por qué uno busca llegar a tiempo? Porque no quiere un memo. Porque después de 3 veces, pues lo pueden sacar y me quedo sin la provisión. Entonces temo. Pero al Señor sí puede llegar tarde, ¿no? Porque Él es menos que mi amo terrenal. Porque a Él sí le debo menos que al Señor de toda la tierra. Pueden verlo. Como muchas veces estamos dispuestos a darle a los hombres más de lo que damos al Señor. Por eso más adelante dice el Señor: vayan, agarren eso que me quieren dar a mí y déselo a su príncipe, a ver si se los va a recibir. Que le estaban dando al Señor cosas que ni siquiera le darían a un ser humano, porque sabrían que esa persona no se los recibiría. Ahora, dice ahí también: oh sacerdotes, dice que menospreciáis mi nombre. Que esa palabra es fuerte, hermanos, porque significa desvalorar, o sea, para lo que estaban diciendo, para ellos era que para ellos el Señor no valía nada. El Señor no valía nada, no lo estimaban. Ahora, ¿cómo lo manifestaban? Lo manifestaban con lo que ofrendaban. Dicen que ofrecéis en mi altar, dice, pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Por un lado es que ellos, era lo que estaban ofreciendo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que ellos estaban ofreciendo lo cojo, lo manco, lo enfermo. Le estaban dando al Señor no solo lo que le sobraba, sino que le estaban dando al Señor la basura. Pero no solamente era lo que ellos estaban dando, dice, sino que era lo que pensaban, dice, porque pensáis, dice, que la mesa de Jehová es despreciable. El Señor está revelando el corazón de ellos. Claramente va a confrontar también las acciones, sus palabras, pero también el Señor está confrontando lo que está pasando en su cabeza. En su cabeza era como, qué fastidio son las cosas del Señor. Qué fastidio es ofrecerle a Él sacrificios. Fácilmente lo podríamos aplicar hoy en día a nuestro contexto, ¿no es así? Como iglesia, y decir: otro domingo para ir a la iglesia. Qué carga. A servir al Señor ya estoy aburrido todos los domingos hacer lo mismo. Pueden verlo, hermanos. Pero el Señor está diciendo: yo soy gran rey. Yo los he amado. Yo soy digno de lo mejor. Y para ustedes mis cosas son un fastidio. En su mente están otra vez. Y eso era lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Ahora,
¿qué debían de dar ellos? Realmente, en lugar de tener esta actitud, ellos debían de ofrecer al Señor lo mejor. Dice en el versículo 8, y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis al cojo, al enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Miren, el Señor había prohibido categóricamente que ellos le dieran a él lo ciego. O sea, lo dijo el Señor en Levítico 22:22. Ciego, dice, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. El Señor les había dado instrucciones claras y les había dicho que por favor no le llevaran eso, no le llevaran ningún sacrificio roñoso, ciego, mutilado, enfermo, cero. De hecho, en Deuteronomio 17:1 dice el Señor: no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es, miren lo que dice, cosa abominable al Señor tu Dios. O sea, los israelitas no debían de dar esto al Señor. Debían de darle al Señor la ofrenda que Él pedía, y Él pedía una ofrenda que fuera perfecta. O sea, los corderos tenían que ser de un año, no tenían que tener ningún tipo de mancha, no podían ser mancos, no podían ser enfermos. Pero ¿por qué, hermanos? ¿A quién apuntaban esos sacrificios? ¿A quién apuntaban los sacrificios de corderos? De bueyes. ¿A quién? A Jesucristo. Jesucristo, miren, sería la ofrenda del Padre para la salvación de su pueblo. Era lo que el Padre iba a dar para salvar a sus hijos del pecado. Y el Señor iba a dar lo mejor. Iba a dar a su propio Hijo de su misma naturaleza, para que viniera a este mundo, y siendo perfecto, siendo puro, Él iba a cargar los pecados de su pueblo, iba a derramar su sangre para poderlos perdonar y para poderlos purificar. Entonces, cuando ellos traían esos sacrificios ciegos, ¿qué era lo que anunciaban? ¿Qué era lo que estaban diciendo ellos? Le estaban diciendo al Padre: Padre, ese sacrificio que tú vas a enviar para perdonarnos, para nosotros es como basura. Pueden ver por qué era tan abominable, porque la abominación era el Hijo. Ellos estaban diciendo que el Mesías, que el sacrificio que Dios iba a enviar para perdonarlos era como nada. Era un menosprecio a la persona misma de Jesús. Y hermanos, y es que eso es lo que nosotros comunicamos cuando nosotros nos entregamos al Señor. Cuando nosotros nos consagramos al Señor, ¿qué es lo que estamos mostrando? Cuán valioso es el Hijo para nosotros, lo que Él hizo por nosotros. Estamos agradecidos por su obra a nuestro favor, que nosotros queremos darle todo. Odiamos cuando pecamos, no queremos pecar más, queremos vivir para Él. Pero venían estos israelitas, venían y en lugar de ofrecer al Señor ese sacrificio en obediencia a su palabra, porque al ellos obedecer su palabra, conformarse a lo que decía su palabra, ellos iban a estar exaltando a Cristo, porque al ofrecer estos sacrificios a la manera en que Dios había establecido, entonces ellos estaban diciendo: el Señor tiene preparado al Cordero que viene a morir por nosotros, y es santo, es justo, perfecto, sin mancha. Eso es lo que a través de su sacrificio estarían haciendo. Pero ellos despreciaban al Señor y por lo tanto despreciaban su palabra y le querían dar al Señor lo que ellos querían. Hermanos, nosotros queremos dar al Señor lo que nosotros queremos, acabamos dándole al Señor lo que a Él le desagrada. O sea, al Señor se le da lo que Él pide.
no lo que a nosotros se nos ocurre. Por eso el Señor no recibió el sacrificio de Caín. Mucha gente dice, ay, qué malo el Señor porque no le agarró las verduras. ¿Saben cuál fue el problema de Caín? No había fe, no creía en la palabra. Dios, a través de vestir a Adán y Eva con ropas, con pieles de animales, estaba mostrando que para cubrir la vergüenza se ocupaba un sacrificio, y ellos le enseñaron a sus hijos que necesitaban hacer sacrificios de sangre. Sin embargo, vino Caín y en su creatividad carnal vino y le dio a Dios lo que quería darle: verduras. Era un insulto también a la persona de Cristo, porque no sería con verduras que Dios iba a comprar nuestra redención. Él iba a comprar nuestra redención con la sangre del Cordero, de su Hijo. Entonces, pero vemos aquí lo mismo en Israel, aquí, dándole al Señor lo que querían. Tengamos cuidado en eso, hermanos. Cuando nosotros damos lo mejor, cuando nosotros nos sometemos a la palabra, cuando nosotros obedecemos al Señor y nos sometemos a ella y humildemente le damos al Señor lo que Él pide, el Señor les dice: mira, presenta a tu príncipe, a ver si se va a agradar de eso. Y realmente el Señor nuevamente mostrando este aspecto de las relaciones humanas, ¿verdad? Es muy probable que si nos hicieran a nosotros una cita con Xiomara Castro, aunque usted no apoye el partido, ni le guste su gobierno, ni nada por el estilo, pero que le dieran una cita a usted para poder hablar con ella, incluso poder conseguir algo para beneficio a su comodidad, para su comunidad, segurito que se va bien vestido. Y si le dijeran, y mire, va a tener la oportunidad de dar un regalo, ¿qué le daría? Si a un gobernante terrenal y malo buscaríamos darle algo bueno, ¿cuánto más al Rey eterno, al Rey de los cielos, que es perfecto? ¿Qué merece Él de nosotros? Hermanos, ¿cómo deberíamos de servirle a Él? ¿Cómo deberían de ser las cosas del Señor para nosotros? ¿Menospreciables? ¿Fastidiosas? ¿O deberíamos de tener gran entusiasmo en las cosas que hacemos para Él? ¿Con cuánto fervor y pasión debería yo de hacer las cosas para Él, si Él me ha dado el privilegio a mí, de siendo yo pecador, poder acercarme a Él y ofrecerle algo? ¿Con qué amor? ¿Con qué entrega? ¿Con qué afecto? Dice en el 9: ahora pues, dice, orad por el favor del Señor para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros? Dice, que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande, dice, mi nombre entre las naciones. Y miren, esta sección es bien difícil de traducir. O sea, pareciera como que el Señor les está diciendo: oren en este mismo momento para que el Señor les tenga piedad de ustedes. Pero realmente el Señor, el tono es irónico. El Señor les está diciendo: van a seguir orando, van a seguir orando para que yo tenga piedad de ustedes, dice, cuando me están viniendo a ofrecer este tipo de sacrificios. Es que miren, ¿en qué consistía la labor del sacerdote? Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios en nombre del pueblo. O sea, ¿quiénes eran los culpables? Los pecadores, el pueblo, ¿verdad? Incluso los mismos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos y por el pueblo. Entonces ellos venían, ofrecían los sacrificios y luego ofrecían oraciones, intercedían al Señor para que Dios enviara su favor y su bendición sobre el pueblo. Ellos hacían una oración sacerdotal. Entonces, los sacerdotes ofrecían los sacrificios y sobre la base de ese sacrificio ellos pedían al Señor su favor.
¿qué estaba comunicando eso? Que la única razón por la cual Dios acepta las oraciones de su pueblo es por el sacrificio de Cristo. Por el sacrificio, por Jesucristo, es que tenemos acceso y entrada al Padre. Pero venían ellos y estaban pisoteando al Cordero, pisoteando al Hijo, ofreciendo esa basura. Y luego esperaban que Dios recibiera sus intercesiones a favor de su pueblo, presentando ese tipo de sacrificios. Dice el Señor, ¿creen ustedes que yo voy a recibir esto? ¿Creen ustedes que me van a ser agradable? ¿Que yo voy a tener complacencia? No me complazco. No me complazco, les dice el Señor. Ahora, pero cuando meditaba en este pasaje, hermanos, realmente me sentí muy gozoso. Les voy a decir por qué. No por lo que hicieron los israelitas, sino gozoso por Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Y dice en Hebreos, dice lo siguiente en Hebreos: y los otros sacerdotes, ya les voy a dar la cita, pero quiero que escuchen el texto. Y los otros sacerdotes, hablando acerca de los sacerdotes de los cuales estamos hablando en el libro de Malaquías, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas haciendo referencia a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de lo que los cielos. ¿Por qué le doy gracias a Dios por Jesús? Por esto, hermanos. Porque estos sacerdotes de los que estamos hablando en Malaquías, las oraciones de ellos no las recibía el Padre, por causa de la inmundo de los sacrificios que ellos estaban ofreciendo. Entonces Dios no recibía la intercesión, entonces tampoco el pueblo podía recibir el favor de Dios. Sin embargo, nosotros podemos recibir el favor de Dios, porque nuestro sumo sacerdote Jesucristo intercede por nosotros, y Él sí dio el sacrificio perfecto. ¿Cuál fue el sacrificio? Su propia vida. Y por su sacrificio perfecto, Él ahora intercede para siempre a la diestra de Dios, y tenemos el favor del Señor en nuestra vida. ¿Significa esto que pues eso nos da una excusa para nosotros vivir en el pecado? En ninguna manera, hermanos. Lo contrario, según qué modelo de sacerdocio deberíamos conformar nuestra vida, según el modelo de estos sacerdotes en el libro de Malaquías, o según el modelo de Jesucristo. Según es el modelo del Hijo, así deberíamos de ser nosotros, imitar ese sacerdocio, buscar vivir una vida santa, así como lo hizo nuestro Señor, conformar nuestra vida de acuerdo a su modelo, a su voluntad. Ahora, podemos ver aquí, hermanos, cómo a veces, o sea, en el pecado nosotros podemos ofrecer oraciones que Dios no recibe. Dios no, estas oraciones que estaban haciendo los israelitas no las recibía el Señor. ¿Y por qué no las recibía? Por su pecado. Pero es que a veces nosotros queremos venir al Señor, que Él se apiade de nosotros, pero queremos seguir abrazando el pecado en nuestra vida. No nos queremos arrepentir. Y queremos que el Señor nos bendiga, que Él tenga misericordia de nosotros, pero el Señor claramente nos dice: al corazón contrito y humillado no menospreciarás tú. Dios espera de nosotros un corazón quebrantado por el pecado, no una actitud de soberbia de que yo sigo en mi pecado y sí, Señor, quiero tu bendición, pero no me interesa seguir viviendo en el pecado. No funciona. Si Dios sí quiere bendecirnos, y cuando digo bendición no me refiero específicamente a la parte material, me refiero en todas las áreas de la vida, de nuestra vida. Pero ¿cómo el Señor? ¿Cómo podemos venir nosotros a pedirle al Señor que nos bendiga si nosotros queremos seguir
aferrados a nuestro pecado. Realmente lo que nosotros le ofrezcamos al Señor, oraciones, servicios, lo que sea, así el Señor no lo recibe. ¿Qué le dice al pueblo? Ojalá se levantara alguien y cerrara las puertas de este lugar para que no me vinieran a venir a ofrecer ofrendas así. O sea, imagínense, es como que el Señor, o sea, ¿cómo sería en nuestro contexto hoy que alguien dijera, mejor cierren las puertas de esa iglesia para que esa gente no me venga a ofrecer este tipo de ofrendas? Si a mí me van a dar la basura, si a mí me van a dar los ciegos, a mí me van a dar las obras, mejor que cierren las puertas y que no me vengan a dar eso. Porque dice el Señor, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone mi nombre, dice, es grande mi nombre entre las naciones. El Señor, hermanos, es grande, Él es el soberano, o sea, Él es el Dios de toda la tierra. Debemos de reconocer quién Él es. No vamos al Señor de toda la tierra darle literalmente, hermanos, darle lo que nos sobra o darle la basura. Ahora, ese verbo aquí se traduce como presente en Reina Valera, dice, es grande mi nombre, pero creo que una mejor traducción es como lo vemos en la Nueva Biblia de las Américas, será grande, porque el Señor aquí está apuntando a lo que Él un día va a hacer. Y es que en este momento, hermanos, no se ofrecía incienso ni adoración al Señor en todos los confines de la tierra. El Señor está haciendo aquí una promesa de lo que un día iba a llegar a ocurrir, y lo haría el Señor de otra manera o por otro medio que no sería Israel. ¿A qué me refiero? Es que Israel fue escogido para que ellos fueran testimonio a las naciones. O sea, ellos tenían que ser la diferencia para que todas las naciones pudieran saber quién es Jehová. Ellos tenían que o adorar al único Dios verdadero, ellos tenían que ofrecer sacrificios, ellos que tenían que someterse a la palabra de Dios y a su sabiduría, y de esa manera ellos iban a hacer la diferencia entre las naciones, y las naciones iban a saber que el verdadero Dios estaba ahí, y ellos se convertirían al Señor. Y ese era el propósito para el cual Dios dejó a Israel. Pero ¿qué hizo Israel? En lugar de diferenciarse, en lugar de distinguirse, lo que hicieron fue volverse, se mundanalizaron. Terminaron adorando los mismos ídolos que los otros pueblos. Acabaron comportándose exactamente como las naciones, incluso peores que las naciones que el Señor destruyó para que ellos habitaran ahí en la tierra prometida. Y tengamos cuidado y no seamos soberbios, porque a veces eso mismo les pasa a las iglesias que se vuelven mundanas, donde los creyentes son mundanos. No hay diferencia, se visten como el mundo, hablan como el mundo, hacen las mismas cosas del mundo. No hay diferencia, cuando Dios nos puso a nosotros para hacer luz y para testificar de Cristo a las naciones. Y ciertamente, hermanos, el Señor llevó a cabo lo que cumplió aquí. A Israel, ¿saben qué hizo con Israel? A Israel el Señor lo cortó y decidió entregar el reino a personas que produjeran el fruto. Que esto es su iglesia, somos nosotros. Y por eso es que hoy el nombre del Señor se celebra como grande en Choluteca, miles de kilómetros lejos de donde ocurrieron estos eventos. Porque el Señor está cumpliendo su palabra y la va a cumplir. Y un día toda tribu y nación va a dar gloria delante del trono de Dios. Dios va a cumplir su palabra. Pero aquí nos muestra que Dios tiene un plan con su pueblo, hermanos. Nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos la responsabilidad de ser luz a las naciones por medio de nuestra vida y la predicación del Evangelio. Pero cuidado de que no caigamos en lo mismo que Israel, menospreciemos el nombre del Señor y nos volvamos mundanos. Y nuestro testimonio no sea efectivo. Y más bien nos convirtamos en piedra de tropiezo para los incrédulos por causa de nuestra vida. Lo último que vemos ahí en el versículo 12 es: vosotros habéis profanado, dice, lo habéis profanado. Está hablando acerca de profanar su nombre. Profanar el nombre del Señor es lo mismo que profanarlo a Él.
Cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de tu mano?, dice Jehová. Maldito, dice el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, vemos que cómo el Señor sigue confrontando el menosprecio de su pueblo. Y aquí vemos nuevamente cómo lo expresaban a través de sus palabras. Miren, el Señor señala una y otra vez lo que ellos dicen, dicen. Decís inmunda, decís el alimento es menospreciable, dicen, oh, qué fastidio. Y es que, miren, si nosotros menospreciamos las cosas del Señor en nuestra mente, tarde o temprano las vamos a expresar con nuestros labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y pensemos, hermanos, y examinémonos qué es lo que está saliendo de nuestros labios, porque eso es lo que está en nuestro corazón. Si lo que nosotros decimos revela quiénes somos, y no vaya a ser que lo que está saliendo de nuestros labios sea menosprecio, sea fastidio hacia el Señor y las cosas del Señor. Yo espero que toda esta iglesia haya tenido una linda actitud cuando se empezó el servicio de las 5 de la tarde, ¿verdad? Que todos hayan dicho, amén, más oportunidades para conocer la palabra. O no que haya alguno que haya dicho, en esa iglesia, metidos a rollo, quieren que pasemos todo el domingo metidos ahí. Pueden verlo. Si no le damos la prioridad al Señor un día, ¿cómo creen que se la vamos a dar en la semana? ¿Creen ustedes que no nos pasa a nosotros este mismo menosprecio que Israel? Por supuesto que sí. Somos iguales. Pero en el amor, en su amor, el Señor nos manda su palabra para confrontarnos con nuestro pecado. Para eso es esto. Por eso es que el Señor le habló a través de los profetas a Israel, porque los ama. Los amaba y los estaba llamando al arrepentimiento, y el Señor nos ama a nosotros, y por eso nos manda su palabra. Es su amor que nos confronta, que nos incomoda con nuestro pecado, que revela nuestro desprecio hacia las cosas del Señor. Pero hermanos, el Señor, ay hermanos, cuánto deberíamos nosotros de estar agradecidos con el Señor, y deberíamos de estar amándole. Miren, yo veo, por ejemplo, varios ejemplos en la vida del Señor Jesús de personas que le mostraron el amor de una manera muy excepcional. Ustedes recuerdan a la mujer pecadora que llegó a la casa de Simón, que Jesús estaba sentado a la mesa y ella llegó y le besaba los pies y le puso perfume, y con sus cabellos dice que le secaba los pies y le mojaba los pies con sus lágrimas. ¿Y por qué? Porque había sido perdonada, ¿no es así? El que más ama, el que más se le perdona. Esa fue la parábola que el Señor Jesús le enseñó ahí a Simón. O sea que, ¿por qué esa mujer estaba derramando su corazón ahí a los pies de Jesús y estaba mostrándole su amor de esta manera tan única o tan espontánea? Porque ella había sido perdonada. ¿Se acuerdan de María, la hermana de Marta? Cuando el Señor Jesús estaba una semana de entregarse, ¿qué hizo? Tomó nardo puro, un perfume que valía más de un año del trabajo de un año de una persona, y lo quebró el frasco de alabastro y lo derramó a los pies de Jesús. ¿Por qué? Mira, ¿no te acuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿No te acuerdas de lo que es vivir cargado por tus pecados, ser un esclavo? ¿No te acuerdas cómo estaba tu matrimonio antes de venir a Cristo? ¿No te acuerdas del hoyo? A no ser que no sea salvo, ¿verdad? Porque el que no tiene un pasado así, entonces no es salvo, porque todos nosotros sabemos lo que era vivir ahí, los que hemos venido a Cristo, ¿no es así? Yo me acuerdo
Y aún hoy, todavía tristemente peco. Y cuando peco me acuerdo por qué soy salvo. Por Jesús. Y eso me lleva a amar más a Él, a amarlo más. Porque sé que soy aceptado por Él. Dios conoce todo de nosotros, de cada uno. Estamos nosotros expuestos completamente delante de Él. Él sabe lo que pensamos, nuestras actitudes, las cosas más sucias y profundas de pecado que hay en nuestra vida, las conoce. Pero dio su vida para pagar por esas cosas. ¿Cómo no le vamos a amar? ¿Cómo lo vamos a poner a Él en segundo plano? ¿Cómo le vamos a dar a Él la basura cuando nos ha amado tanto? Él merece lo mejor de nosotros. Aún lo mejor que le podamos dar no es suficiente, pero gracias al Señor por su gracia, que por Cristo Jesús recibe lo que nosotros le damos, aún cuando es insuficiente. Hermanos, que esta palabra que acabamos de escuchar traiga arrepentimiento a nuestra vida y que le demos realmente al Señor la gloria que Él se merece como gran Rey de toda la tierra. Vamos a orar. Señor, queremos venir primeramente delante de ti, Señor, pidiéndote perdón. Perdón por no dar el ancho, perdón por no darte lo que te mereces, Señor. Tu palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y no queremos venir con la misma actitud de Israel, diciendo: ¿en qué te hemos menospreciado? No, queremos humillarnos. Al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Queremos venir reconociendo nuestro pecado, Señor. Reconociendo que efectivamente muchas veces te hemos dejado en segundo plano, que muchas veces, Señor, no te hemos dado a ti el primer lugar que te mereces en nuestra vida, que te hemos servido como que fuera una carga, Señor. Y queremos pedirte que nos limpies, que nos laves, que nos purifiques, Señor. Que renueves nuestro amor por ti, Señor. Que nos ayudes a amarte como un resultado del amor que nos has manifestado. Ayúdanos a meditar en el amor de Cristo, Señor. Recordar, Señor, de dónde nos sacaste. Y que la única razón por la cual no regresamos ahí es porque Jesucristo nos sostiene, porque Él no nos suelta de la mano, porque Él nos ayuda a perseverar. Señor, reaviva nuestro amor por ti. Que te sirvamos, Señor, con todo el corazón. Padre, te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.